todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés David Peralta Galindo, residente de anestesiología de primer año en la Universidad de Caldas. Hoy nos trae aquí pues a hablar de la gráfica presión-volumen del ventrículo izquierdo. Para el contenido de esta charla vamos a tener primero que todo unos conceptos físicos, unas bases fisiológicas para entender la gráfica. Vamos a empezar ya a tomar en cuenta la gráfica presión-volumen y vamos a hablar un poco de acople ventricular arterial y por último unas conclusiones. Para empezar, entonces trae esta imagen como podemos ver es una imagen un poco exacta, tenemos de fondo algo muy conocido, la noche estrellada de Vincent Van Gogh, pero vamos a encontrar también, por ejemplo acá vemos un trazado, un electrocardiograma que está, como vemos, completamente, o lo podemos ver como anormal. Y es porque las gráficas siempre nos van a traer más información de la que a veces nosotros extraemos, información que puede venir, no por decirlo de alguna forma, oculta o más difícil a la vista sencilla de la interpretación de las gráficas, nos puede ayudar a sacar esta información, a traerla a nuestro contexto clínico, a nuestro contexto académico y esa gráfica poder llevar a un entendimiento más grande de toda la información que nos pueda aportar. Entonces recordemos siempre buscar como esa parte escondida de las gráficas donde podemos encontrar más información de la que creíamos que podíamos adquirir con esta imagen. Empezando con los conceptos físicos, vamos a hablar entonces del concepto de universo termodinámico, atendiéndolo como la suma de un sistema de unos alrededores que van a tener una relación organizada de sus unidades. Podemos ver en la imagen, tenemos acá un sistema, unos alrededores que van a tener diferentes unidades que dijimos que van a tener una relación y es la temperatura, la composición química y la presión. Y en el sistema, tanto en los alrededores, vamos a tener esas unidades. Si tenemos, por ejemplo, la temperatura de 1, una composición química de 1, una presión de 1, en tanto en sistema como alrededores, vamos a tener que en un universo vamos a tener la misma temperatura de 1 con una misma composición química de 1 y una presión de 1. Eso quiere decir que esta interacción entre los sistemas alrededores van a cambiar siempre el universo. Podemos tener, por ejemplo, el ejemplo de una célula con una mitocondria, tener una mitocondria como un sistema y el resto de la célula como los alrededores. Cualquier alteración, por ejemplo, la composición de electrolitos a nivel de la mitocondria va a alterar toda la célula, pero ese a nivel también de los alrededores de la mitocondria también va a alterar pues todo el universo. Entonces ese universo celular se va a ver afectado por alteraciones del sistema mitocondria como de todo el resto, como sus alrededores, como teniendo en cuenta en este ejemplo los organelos y el citosol. Entonces recordemos siempre la importancia de las interacciones entre los sistemas y los alrededores en un universo termodinámico. Como venimos hablando de curva presión-volumen, entonces es importante tener en cuenta este concepto de presión por volumen. Vamos a hacer en la gráfica, pero esto empecemos a ver que desde la ecuación de los gases ideales la empezamos a encontrar, donde nos decía la ecuación que presión por volumen es igual a nRT. Esa presión en unidades de Pascal es el volumen en milímetros metros cúbicos. Y cuando vemos esto, entonces tenemos que esa presión en pascales, un pascal es igual a un newton o a newton sobre metro cuadrado. Entonces, eso ya empieza a haber otras unidades diferentes que si despejamos esta ecuación de presión por volumen, entonces tenemos presión en pascales, volumen en metros cúbicos va a ser igual a newton, teniendo en cuenta que newton sobre metro cuadrado es igual a una pascal, entonces newton sobre metro cuadrado por metro cúbico. Teniendo en cuenta que el despejar entonces esta fórmula nos va a quedar newton por metro. Y si recordamos esto, es presión por volumen es igual también a newton como unidad de fuerza y metro como unidad de distancia. Entonces ya no va a ser esa presión por volumen, termina convirtiéndose en fuerza por distancia que es igual a trabajo. Esa W de trabajo, entonces recordemos que las unidades del trabajo son los joule y si recordamos entonces joule es igual a energía, por ende eso es igual a consumo de oxígeno. Entonces, ¿qué podemos decir? Que presión por volumen es igual a consumo de oxígeno, que el trabajo es igual a la presión por volumen. Entonces, eso es un concepto bien interesante tener en cuenta. Desde la presión por volumen vemos cómo empezamos a desarrollar y terminamos en que esto ya es el consumo de oxígeno y nos va a ayudar a entender mucho mejor pues también la gráfica de la que estaremos hablando. Otros conceptos importantes es entender el concepto de tensión y presión. Recordemos, estos son dos conceptos que han sido usados indistintamente en la medicina, pero tener en cuenta mucho que la tensión
como vemos en la fórmula, tensión es igual a fuerza sobre longitud y podemos decir que esa fuerza sobre longitud es una fuerza de estiramiento que es ejercida mediante la acción de un cable, cuerda, cadena u otro objeto sólido similar. Y la presión vamos a encontrar como fuerza perpendicular o en dirección perpendicular sobre una unidad de superficie y eso va a ser la presión. Y esa presión también es esa existencia como dentro de una esfera, pues si tenemos una burbuja de aire o en este caso nuestros más cercanos los vasos sanguíneos, es la fuerza ejercida por el contenido de su cara interior. Ese contenido, por ejemplo, en el caso de los vasos, la sangre en su cara anterior. Y la tensión va a ser esa de las paredes de esa esfera o de ese vaso, es la fuerza con la que estas se van a oponer a la deformación inducida por la presión. Y es función del radio de la esfera, como vamos a hacer un poco más adelante en otros conceptos físicos. Otro concepto importante es el concepto de estrés. El estrés, como vemos, la fórmula es similar a la presión, básicamente es la misma. Es una fuerza perpendicular sobre una superficie o una unidad de área, pero que causa una deformación. Y esa estrés podemos sacar la siguiente fórmula que nos va a dar un módulo de Young por delta de longitud sobre longitud, lo que vamos a hablar que es un strain. Y ese strain básicamente va a ser un cambio fraccional en longitud del segmento del miocardio, normalmente relacionado con la longitud al final de la dice diástole. Ese strain generalmente se va a expresar en un porcentaje y eso los va a ayudar a entender o cómo la medición de cada región del ventrículo y el promedio se nos va a dar un strain longitudinal global que nos va a desarrollar o nos va a mostrar la función ventricular global. Esto no es el contenido, pero entender que desde todas estas fórmulas también terminamos incluso pudiendo hablar de strain. Otros dos importantísimos a tener en cuenta son la compliance y la elastancia. Recordemos que la compliance o complianza, vamos a ver que la fórmula es una delta de volumen sobre una delta de presiones y básicamente vamos a decir que esa es una propiedad de un órgano hueco que le va a permitir un alargamiento o distensión en resistencia al retorno a sus dimensiones originales, esa capacidad de alargarse de que tienen los órganos. Y la elastancia la vamos a tomar como el recíproco de esta compliance, entonces vamos a decir que es la delta de presión sobre las deltas de volumen. Eso va a decir que los cambios de volumen van a generar cambios de presión y los cambios de presión van a generar cambios en el volumen en cuanto a la compliance. En la elastancia vamos a ver que es un término que ha venido acuñado desde la física, desde la elasticidad, que es una propiedad física y mecánica que tienen ciertos materiales que al sufrir deformaciones tienen la capacidad a ser reversibles y básicamente eso hablamos de elastancia. Es la tendencia de un órgano hueco a retroceder a sus dimensiones originales a eliminar una fuerza de distensión o comprensión. Entonces vamos a ver que, como dijimos, es el inverso o el de la compliance. Continuando entonces, vamos con las bases fisiológicas de todo este contexto de la gráfica presión-volumen del ventrículo izquierdo. Entonces vamos a tener que, recordemos, tenemos una unidad contráctil a nivel del miocito. Básicamente, como estas células miocárdicas tienen como una función principal la excitación, contracción y relajación cardíaca que va a depender siempre del influjo del ion calcio a nivel y de las propiedades contráctiles que tengan esto. Como vemos acá son varias microfibrillas con sus retículos sarcoplásmicos lineares, sus retículos sarcoplásmicos libres y los túbulos T que van a ser importantes para ese influjo de calcio para generar pues, ese complejo o ese acople excitación-contracción. Cuando tocamos este acople excitación-contracción, vamos a tener en cuenta que en todos los miocitos ventriculares este acople excitación-contracción inicia con un potencial de acción que se va a propagar por la membrana sarcoplásmica, que la tenemos acá, va a entrarse por los túbulos T, que tenemos en la imagen aquí, los túbulos T, y esta señal lo que hace es activar canales de calcio tipo L, generando una pequeña corriente de entrada de calcio a través de esto, que es la corriente I de calcio, que llega a las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico. Allí lo que va a hacer este calcio es que va a gatillar la liberación masiva de calcio desde el retículo sarcoplásmico que lo tenemos acá, lo que va a elevar rápidamente el calcio intracelular y activar la contracción al interactuar con las proteínas contráctiles. Todo este calcio va a llegar pues aquí a la interacción con las proteínas contráctiles del sarcómero. Esas miofibrillas que van a estar organizadas en sarcómeros entre líneas Z, como la línea Z de acá, contienen filamentos que van a ser delgados de actina y gruesos de miocina. Tenemos los ligamentos gruesos de miocina acá, los filamentos y los filamentos delgados de actina y los filamentos gruesos de miocina, como dijimos. En diástole, los filamentos delgados van a rodear a los gruesos sin generar contracción. Y en sístole, las clases de miocina, vamos a ver un poco más adelante con otras imágenes, que son puentes cruzados, van a jalar esos filamentos delgados hacia la línea M, o sea, acortando esto, como vemos aquí, se va acortando el sarcómero y generando pues la contracción. Para que ocurra una relajación,
ese calcio intracelular va a disminuir gracias a que aquí hay una recaptación por la calcio ATPasa del retículo sarcoplásmico o cerca, que la tenemos acá, ¿sí? Regulada por el fosfolamban principalmente. También la extrusión por el intercambiador sodio-calcio. Aquí lo tenemos acá el intercambiador sodio-calcio, la captación mitocondrial. La mitocondria ayuda en la captación de calcio y esto pues va a hacer repetirse latido a latido. Ten en cuenta también la acción de la titina, una de las proteínas más grandes del organismo, en este complejo acople excitación-contracción. Un poco más entonces las proteínas contráctiles, vamos a tener que toda contracción del miocardio que va a depender de interacciones entre proteínas del sarcómero. Vamos a comenzar cuando el calcio, que va a venir desde el retículo sarcoplásmico y todo lo que hablamos previamente, se va a unir a la troponina C. Esa troponina C en el complejo troponina, vamos a ver acá, la troponina C, esa troponina, ese calcio se va a abrir a esa troponina C, que va a estar siempre sobre un filamento delgado de actina, y eso es lo que va a hacer que haya una liberación de la troponina, y esa troponina, y normalmente el reposo lo que hace es estabilizar la posición de la troponina T y la tropomiosina, pues aquí la tropomiosina, impidiendo que la cabeza de miosina se vaya a unir a, pues estas cabezas de miosina se vayan a unir pues a los filamentos de actina y vayan a formar pues esos puentes y ese deslizamiento. Esta configuración normalmente cuando está la troponina ahí activa o estamos en reposo, esa va a bloquear el sitio de unión sobre el filamento delgado, el filamento de actina, y cuando el calcio se libera al citosol, pues se va a unir, como dijimos, a la troponina C, y este evento va a inducir un cambio conformacional donde va a hacer que la troponina I desplace su unión desde la troponina T hacia la troponina C, permitiendo que ese complejo troponina T, tropomiosina, se desplace hacia el surco de actina, y este movimiento expone el sitio de unión para la miosina. Entonces lo que vemos acá es, entonces troponina C, troponina I, sale la liberación, tenemos la tropomiosina, y cuando la troponina I se activa, que la vemos acá, que genera este desplazamiento y preparación para que esa troponina T y tropomiosina puedan permitir la entrada de la cabeza de miosina. También es importante tener en cuenta que estos filamentos gruesos de cadenas de miosina siempre va a tener un sitio de unión a la actina, y también importante y muy importante la actividad TPasa o la proteína a la TPasa, que es lo que va a hacer es la hidrólisis de estos puentes formados, permitiendo pues la adecuada relajación muscular, y pues que ese haya como una contracción y una relajación. Y eso es importante tener en cuenta que al ser una TPasa, esto es un proceso que va a consumir pues ATP de forma importante. Cuando ya hablamos del ciclo cardíaco, entonces el ciclo cardíaco pues se puede analizar desde dos perspectivas complementarias. Cuando hacemos una gráfica presión versus tiempo, que le damos acá, las presiones versus el tiempo en el que se están presentando, o con la gráfica presión volumen del ventrículo izquierdo, que es lo que vamos a hablar. Pero pues básicamente el ciclo cardíaco lo vamos a ver en las fases de abajo. También vamos a ver que cada parte de las dos gráficas tienen las letras. Vamos a ver una letra empezando por la A como una contracción de la aurícula, lo que va a generar pues una onda visible de presión venosa yugular, generándonos pues como tal la primera parte del ciclo. Después vamos a tener una contracción isovolumétrica, donde va a haber un aumento del volumen, pero de un aumento de la presión sin cambios en el volumen. Ya tenemos en cuenta que toda la parte del ventrículo está lleno, aumenta la presión de la cámara, pero sin cambiar los volúmenes, y vamos a ver que esta parte la vamos a ver en la gráfica presión volumen como la ve acá. En la C ya vamos a tener un periodo de eyección rápida, que es el primer periodo que vamos a ver de la sístole, después de la contracción isovolumétrica, y después vamos a ver una fase de relajación, de eyección lenta, o eso. Vamos a verlo más que todo en esta parte, donde también vamos a ver como la presión arterial, pero la presión ventricular está aumentada. Después vemos una caída de esa presión ventricular que se va a dar en la parte C, que vamos a tener otra vez una parte isovolumétrica, pero en este caso tal es una relajación isovolumétrica, con caídas importantes de la presión de la cámara, que lo vemos acá en la E, pero sin cambios en el volumen. Y posterior a eso vamos a ver una parte de diástole que ya empieza en la F, que es un llenado rápido, lo vemos acá, nuevamente aquí con las presiones, y termina en la parte G, que lo llamamos diástasis o llenado lento, hasta la parte nuevamente de inicio del ciclo con la contracción auricular. Entonces todo esto nos va a formar el ciclo cardíaco, y lo vamos a representar en la gráfica presión volumen del ventrículo izquierdo, que vamos a seguir hablando mucho más allá de ella.
Entonces vamos a tener las definiciones importantes. Entonces vamos a hablar de una sístole como ese evento en la contracción que se genera en el ciclo cardíaco desde la contracción isovolumétrica, o sea, esta parte donde hay aumento de la presión, menos presión por volumen, aumento de la presión sin cambios en el volumen. El volumen se mantiene constante, pero aumenta una presión considerable hasta superar pues, la presión de la válvula aórtica, la apertura de esta y un periodo de eyección, un periodo de eyección rápida y un periodo de eyección lenta, donde ya empieza a haber un descenso en la pues presión y una parte de diástole que vamos a ver en la gráfica como las últimas dos partes como tal de la gráfica presión-volumen y una tenemos primero una relajación isovolumétrica y es donde inicia la diástole desde la relajación isovolumétrica hasta el inicio de la contracción. Entonces relajación isovolumétrica nuevamente caída de la presión cae considerablemente pero no hay ningún cambio en el volumen. En cambio ese volumen en la otra parte va a empezar a aumentar con leves aumentos en la presión. ¿Listo? Hasta que tenemos acá este punto que lo llamamos como el punto de fin de diástole, que lo vamos a ver un poco más importante en los conceptos que vamos a ver. Estos conceptos son importantes. Vamos a hablar del concepto de contractilidad precarga y poscarga, entendiendo esa contractilidad como esa capacidad que va a tener la fibra miocárdica para contraerse independiente de los cambios que encontremos en precarga y poscarga. Y es importante que eso es una condición intrínseca pues, de la fibra miocárdica. Y cuando hablamos de la precarga, entonces vamos a hablar de ese grado de estiramiento o distensión antes de la contracción o básicamente al final de la diástole. Y es importante que entendamos que es ese estiramiento de la fibra miocárdica. Vamos a ver que en muchos encontramos la precarga como si fuera un volumen de fin de diástole, una presión de fin de diástole y pues vamos a ver que no están así, aunque podrían ser pues equiparables en algunos casos. La poscarga, importante, son las fuerzas que se oponen a la eyección o impedancia a la eyección del ventrículo izquierdo y lo podemos tomar como la impedancia o la estancia de la aorta. Es que vamos a tomar un poquito más de importancia este concepto más adelante. Y otro de los conceptos que encontramos en la literatura es que la poscarga hace la tensión de la pared del ventrículo al final de la sístole. Entonces, es importante todas estas fuerzas que se ponen a la eyección y es importante porque recordemos las gráficas de Frank Starling cuando hablamos de precarga. Entonces, con un corazón normal, los aumentos de la precarga van a aumentar considerablemente el volumen sistólico. Vamos acá con un aumento de la precarga hace un delta volumen sistólico muy importante, pero en un corazón que esté insuficiente, por más que aumentemos la precarga, realmente el volumen sistólico no se ha aumentado y realmente vamos a sobrecargar ese corazón, vamos a aumentar el trabajo que tiene este y por ende el consumo de oxígeno, como hablamos previamente, presión por volumen igual a consumo de oxígeno cuando despejamos todas las fórmulas. Y en cuanto a la poscarga, vamos a ver cómo tener un aumento de la poscarga en un corazón normal realmente no va a ser un cambio significativo sobre el volumen sistólico o el gasto cardíaco, pero cuando tenemos una disfunción severa, aumentar la poscarga nos va a disminuir considerablemente ese volumen sistólico. Entonces tenemos que, si disminuimos la poscarga, si nos vemos de la gráfica desde de la derecha a la izquierda, vemos que disminuir la poscarga básicamente nos va a aumentar el volumen sistólico. Entonces eso nos va a hacer entender también cómo desde estas gráficas podemos entender parte de lo que es el manejo en algunos pacientes en determinadas patologías. Teniendo en cuenta otro concepto demasiado importante para todo este tema es el estrés parietal. Podemos estrés, fuerza longitudinal sobre superficie diaria que genera una deformidad. Y es que recordemos la ley de Laplace y nos va a decir que el estrés de la pared es igual a la presión que se genera sobre la cavidad por el radio de esta cavidad y es inversamente proporcional o sobre dos veces el espesor de la pared. Entonces recordemos que a mayor radio y a mayor presión va a haber un mayor estrés de pared y recordemos que ese estrés de pared al ser deformidad y al ser presión por volumen básicamente vamos a convertirnos en un trabajo. Entonces eso nos va a aumentar el trabajo miocárdico y el consumo de oxígeno. Y si disminuimos y si aumentamos el grosor de la pared, pues vamos a hacer que ese estrés de pared disminuya. Y eso es lo que pasa generalmente cuando tenemos unas pacientes con estenosis aórtica. Recordemos que ellos lo que hacen como primera medida es aumentar el espesor de la pared para disminuir esa tensión o ese estrés parietal. Y cuando hablamos de esto también entonces al hablar de estrés de pared es importante recordar los determinantes del consumo de oxígeno cardíaco, miocárdico. Vamos a ver que ese determinantes de oxígeno vamos a verlos como trabajo del corazón y si recordamos lo que vimos al inicio, trabajo del corazón va a terminar siendo igual a presión por volumen. Entonces todo este gráfico presión volumen va a terminar hablando de cómo es el trabajo del corazón, con consumo de energía y consumo por ende de oxígeno. Y lo que nos va a determinar ese consumo va a ser la frecuencia cardíaca o el cronotropismo, el estrés de pared dado por la precarga y la poscarga, como vimos previamente en la ley de Laplace, y la parte de la contractilidad o inotropía. Estos son los principales determinantes del oxígeno, del consumo de oxígeno, y vamos a ver su importancia al interpretar la gráfica presión-volumen.
Ya arrancando con esta gráfica presión-volumen del ventrículo izquierdo, entonces vamos a recordar que es una representación bidimensional continua de la presión graficado en este eje y el volumen graficado en el eje de las X. Y es el volumen dependiente del tiempo del ventrículo izquierdo a lo largo de un ciclo cardíaco. Entonces toda esta gráfica va a ser la representación de un ciclo cardíaco. Y recordémoslo entonces, vamos a ver que empezar aquí con la parte de la sístole, de la diástole, perdón, la diástole, desde la parte A donde hay un volumen de fin de sístole, listo, pero tenemos un periodo de llenado rápido, un periodo de llenado lento, una contracción auricular, un cierre de la válvula mitral y una contracción isovolumétrica. ¿Listo? Termina ya aquí iniciándose pues la parte de la sístole, donde es la contracción isovolumétrica, aumentando la presión considerablemente. Vamos a sacar la presión hasta que rompe la resistencia de la válvula aórtica, abre esa válvula aórtica y un periodo de eyección rápido, un periodo de eyección lenta, hasta que nuevamente esa válvula aórtica se cierra y vamos a un proceso de relajación isovolumétrica con disminución de la presión, mantenimiento del mismo volumen, recordemos este volumen de aproximadamente 50 mililitros y nuevamente empieza todo el ciclo. Vemos que si graficamos desde este punto, vamos a ver que esto es el punto de fin de diástole y podríamos considerar que aquí se podría calcular o medir lo que sería la precarga. Vemos que es el punto donde hay un mayor estiramiento de la fibra miocárdica al final de la diástole y si lo vemos en la gráfica podemos entender que esto también como un volumen de fin de diástole o una presión de fin de diástole. Lo mismo en este punto donde se cierra la válvula aórtica, ahí podríamos considerar que estaríamos midiendo la precarga donde el punto de mayor tensión de la pared o el punto donde hay mayor resistencia al flujo. Ahí estaríamos midiendo esta parte de la gráfica. Y cuando hacemos una línea que une los puntos desde la contracción isovolumétrica hasta la relación isovolumétrica, podemos ver que todo esto es el volumen sistólico. ¿Cuánto se midió en el eje X desde acá hasta acá? Ese va a ser el volumen que estamos eyectando en cada paso. Entonces, esta es la gráfica presión-volumen y cómo la vamos a encontrar. Y recordemos que entonces el volumen sistólico, como dije previamente aquí en esta, va a ser el volumen de fin de diástole medios de acá menos el volumen de fin de sístole y eso básicamente va a ser nuestro volumen sistólico y de eso podemos también sacar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo diciendo que el volumen sistólico entendido como volumen de fin de diástole menos volumen de fin de sístole, entendiendo que una fracción es la parte entre un todo, tenemos que la parte va a ser el volumen sistólico entendido acá, sobre el volumen de fin de diástole, siendo este el todo. Entonces, toda esta división nos va a dar esa fracción de eyección del ventrículo izquierdo, un parámetro tan usado y tan utilizado en la práctica clínica diaria. Y luego podemos también entender o limitar este ciclo por dos curvas en esta curva presión-volumen o este bucle, vamos a llamarlo presión-volumen, donde vamos a tener dos curvas fundamentales. La relación presión-volumen de fin de sístole, que la vamos a ver acá, esta gráfica, esta curva, esta pendiente que se genera acá, que básicamente va a representar la capacidad de control del ventrículo en sístole. Esa pendiente que se va a definir acá va a reflejar la elastancia ventricular al final de la sístole, que la vamos a ver representada como este punto acá, y pasa por el punto de acoplamiento ventrículo arterial, que va a ser básicamente el punto donde se cruza esta línea de relación presión-volumen de fin de sístole con la estancia arterial y se va a interceptar con el volumen cero o el volumen ventricular no estresado, que es básicamente el volumen que mantiene a nivel ventricular. Y la otra va a ser esta curva graficada acá, que sí tiene un poco más de forma de curva, que la vamos a ver como la relación presión-volumen de fin de diástole. Y esta va a definir las propiedades pasivas del ventrículo en diástole, es decir, básicamente nos va a definir cómo es la compliance o la extensibilidad de este ventrículo en diástole. Adicionalmente, se representa esta otra, que sería la tercera, ten en cuenta estas dos como las más importantes, pero esta tercera que va a ser la elastancia arterial efectiva, que es una línea de pendiente negativa, con la pendiente se inclina hacia la izquierda, que va a conectar el punto de volumen telediastólico, ¿sí? Con el punto de presión telesistólica e ilustra el acoplamiento ventricular arterial, del cual vamos a hablar pues un poco más adelante. Este diagrama siempre va a ser esencial para entender la interacción entre la función del ventrículo
y la carga vascular, así como para interpretar la contractilidad, poscarga, hipercarga y acoplamiento cardiovascular, como vimos previamente. Y cuando vemos la gráfica de la derecha, vemos que también en esta gráfica o bucle presión-volumen del ventrículo izquierdo vamos a ver que podemos representar el trabajo mecánico de este. Y lo vamos a dividir en dos componentes principales, un trabajo sistólico que va a ser representado acá en esta parte de la gráfica. Como tal, todo el bucle va a representar el trabajo sistólico y es el área que vemos acá. Este trabajo realizado por el ventrículo para inyectar sangre y equivale a el trabajo externo y lo vamos a calcular como ese volumen, ese trabajo sistólico va a ser la presión telesistólica por el volumen sistólico. Lo otro que vamos a tener es la energía potencial que la vamos representada acá como esto que nos representa desde la línea o la curva de relación presión-volumen del ventrículo del alfín de sístole con la línea que nos va a trazar normalmente la relajación isovolumétrica. Y esto es importantísimo porque nos va a representar pues el área que refleja la energía almacenada en el miocardio durante la contracción, pero que no se utiliza para generar eyección. Y la suma de tanto ese trabajo sistólico como esa energía potencial o trabajo externo forma todo el área total bajo la curva del bloque presión-volumen. Y esto está totalmente relacionado y siempre va a estar muy teniendo que ver con el consumo total de oxígeno miocárdico y en cuanto mayor sea esta relación presión-volumen de toda esta parte, inclusive la energía potencial, pues mayor va a ser el requerimiento metabólico que va a tener nuestro miocardio. Teniendo en cuenta esas líneas que hablamos previamente, esas curvas importantes de relación presión-volumen de fin de sístole y relación presión-volumen de fin de diástole, podemos ver cómo diferentes factores van a afectar este bucle, los que hablamos previamente, desde la precarga, vamos a tener como un aumento en la precarga, lo vemos acá con la curva, como la precarga se ha corrido, va a hacer que haya un aumento considerable del volumen y vemos como la contractilidad se ha mantenido constante. Lo mismo, si hacemos una disminución de la precarga, vemos considerablemente desde la gráfica azul, que es la normal, como en esta, vamos a ver básicamente una precarga disminuida y por ende un volumen disminuido. Con la poscarga podemos ver cómo los cambios en la poscarga, aumentando la poscarga, nunca va a cambiar la contractilidad, pero también aumentar la poscarga nos va a disminuir el volumen sistólico y disminuir esta poscarga nos va a aumentar el volumen sistólico. Igualmente para la contractilidad, si alteramos la contractilidad, por ejemplo disminuyéndola, vemos como el volumen sistólico disminuye considerablemente, pero si aumentamos esa contractilidad, ese volumen va a aumentar considerablemente, igual también las presiones a nivel de las cámaras. No disminuyéndolo va a disminuir esa presión. Entonces, como la contractilidad, la precarga y la poscarga nos pueden alterar pues el bucle presión-volumen del ventrículo izquierdo. Y esto lo vemos, por ejemplo, acá, como vamos a mostrar las modificaciones en la contractilidad y en la poscarga, vemos acá como los cambios en la contractilidad van a alterar el comportamiento del ventrículo izquierdo en términos de pues, el bucle presión-volumen. En este lado, acá en el lado izquierdo, vamos a ver cómo los cambios en la contractilidad utilizando dobutamina y esmolol, la dobutamina para aumentar la contractilidad y el esmolol para reducirlos, van a cambiarnos esto. Entonces podemos ver cómo en la gráfica negra podemos ver cómo fue la línea de base media de estos pacientes y en azul vamos a ver cómo se aumentó la contractilidad por medio de la dobutamina y vemos cómo el volumen sistólico pues aumentó considerablemente en estos pacientes, teniendo en cuenta esta línea nuevamente de presión de relación presión-volumen de fin de sístole, que en esto lo van a llamar como elastancia telesistólica. Cuanto más inclinada sea esa línea, pues mayor va a ser la contractilidad. Vamos a ver que aquí está menos inclinada, acá está mucho más inclinada y mayor va a ser pues la contractilidad. Y al disminuir la molor, pues esta curva va a disminuir considerablemente, desplazándose hacia abajo. Vamos a ver cómo en esta, que vemos aquí a la derecha, vamos a ver cómo los cambios en poscarga van a hacer eso. Entonces vamos a hacer algo muy similar. Pacientes de línea base, la línea base fue aquí la parte negrita y para aumentar esa poscarga usaron ferinefrina y para disminuirla utilizaron nitroprusiato de sodio. La elastancia arterial, que fue la línea que vimos previamente, esa es la elastancia arterial afectiva, representada por una pendiente que conecta el volumen diastólico con el punto de presión telesistólica como vimos previamente y cuando la poscarga aumenta esa elastancia arterial también se incrementa haciéndose mucho más empinada como vemos acá en la línea roja. Cuando esa elastancia arterial se disminuye, como por ejemplo con el uso de nitroprusiato, esa línea se hace más plana o la inclinación va a disminuir. Todos estos parámetros como elastancia ventricular o elastancia y elastancia arterial son fundamentales para hablar del acoplamiento ventricular arterial. Después vamos a hablar también un poco más adelante que va a ser un determinante clave del rendimiento cardiovascular y la eficiencia hemodinámica en nuestra fisiología normal.
En esta diapositiva vamos a ver cómo los efectos de la vasodilatación sobre la curva. Vamos a tomar el ejemplo de pacientes con insuficiencia cardíaca, dos fenotipos, uno con fracción de eyección preservada y otro con fracción de eyección reducida, los cuales fueron sometidos a terapia vasodilatadora con nitroprusiato. En la parte de la izquierda vamos a tener los de falla con fracción de eyección preservada, donde estos van a tener una pendiente de la relación presión-volumen del fin de sístole o contractilidad más empinada, lo que va a reflejar una elastancia ventricular elevada, diciéndonos que este ventrículo va a ser más rígido, es rígido, pero va a ser poco distensible, pero aún así va a tener una contractilidad adecuada. Una reducción de la poscarga, en este caso con nitroprusiato, como vemos en esta gráfica en la parte de abajo, va a generar una caída importante de la presión arterial sistólica, pero solo un modesto aumento en el volumen sistólico. Entonces realmente no vamos a tener un beneficio importante en estos pacientes con la vasodilatación porque el volumen sistólico no se va a ver aumentado considerablemente, pero sí vamos a tumbar mucho la parte de la presión arterial. En cambio, en el paciente con fracción de eyección reducida, esta tiene una relación o una contractilidad mucho más plana. Vamos a ver aquí, esta curva está mucho más plana y una vasodilatación va a ser un pequeño descenso en la presión arterial sistólica, pero un aumento importante o muy significativo en el volumen sistólico. Entonces, en este contexto, la vasodilatación mejorará la eficiencia sin comprometer tanto la presión. En conclusión, podemos decir que en los pacientes con fracción de eyección preservada, la vasodilatación reduce mucho la presión, pero mejora poco el gasto. Baja la presión, mejora poco el gasto. Y en los pacientes con fracción de eyección reducida, la misma vasodilatación aumenta significativamente el volumen sistólico, disminuyendo muy poco la presión sistólica. Esto así va a mostrar cómo son las diferencias pues, fisiopatológicas entre ambos fenotipos y que van a ser esenciales pues, para el entendimiento del manejo pues, farmacológico de esto. Listo, vamos a ver cómo también este bucle presión-volumen nos va a ayudar o va a ser una herramienta poderosa para visualizar y comprender la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca aguda en el contexto, por ejemplo, en esto de un choque cardiogénico y vamos pues, cómo va a afectarse esto. Acá en la gráfica A tenemos un bucle presión-volumen normal. Vamos a ver cómo ya en la parte B va a haber una relación presión-volumen de fin de sístole que se va a desplazar hacia abajo, va a hacerse bien desplazada, reflejando pues una pérdida súbita de la contractilidad secundaria al choque cardiogénico, va a generar entonces que una importante que en la presión arterial sistólica, vamos a ver que es mucho más pequeño, un bucle mucho más pequeño, un volumen sistólico muy disminuido, también va a ser mucho más estrecho este y por ende pues, una disminución del gasto cardíaco. Además pueden presentarse aumentos leves en la presión telediastólica y ventricular izquierda. La respuesta compensatoria empieza aquí en la gráfica C. Vemos cómo el cuerpo activa una respuesta neurohormonal para mantener pues, una presión arterial media, haciendo pues, que esta curva vaya aumentando un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente los vasoreceptores van a detectar la en la presión y van a estimular el sistema simpático, aumentando frecuencia cardíaca y ligeramente pues, contractilidad, con liberación de catecolaminas que van a aumentar la resistencia vascular sistémica y van a llevar pues a este aumento en la presión. Como vemos acá, el bucle se hace mucho más largo, mucho más pronunciado en cuanto a la parte del eje de la presión. Se produce vasoconstricción venosa, desplazando el contenido pues, de la sangre del compartimento esplácnico hacia el retorno venoso efectivo, elevando la presión venosa central y por ende la presión pues, de fin de diástole, aumentando pues, ese volumen telediastólico. Como vemos acá, la gráfica se desplazó también hacia la derecha y hacia arriba. En la parte D, que vemos en esta parte, llamamos la parte de la inflamación, y es que cuando hay estos eventos isquémicos va a haber inflamación por las citoquinas proinflamatorias que van a reducir pues el daño que se ha hecho, contrarrestando pues la vasoconstricción simpática y el resultado neto va a ser un loop más corto. Vemos acá en verdecito un bucle más corto, más estrecho y desplazado hacia pues en este caso ya hacia la izquierda, con una relación presión-volumen de fin de sístole mucho más plana. Esto va a generar, pues, o eso se va a reflejar que en el cuadro del choque cardiogénico con hipocontractilidad, bajo volumen sistólico, presión arterial baja y congestión. Y ya por último vamos a ver en la parte de lo que es el remodelado pues, ventricular, y es que si no se interviene, la disfunción persiste y el corazón inicia un proceso de remodelamiento. ¿Qué va a hacer esto? Los miocitos remanentes se hipertrofian y se alargan, la matriz celular se reorganiza y la relación presión-volumen del fin de diástole se desplaza hacia volúmenes mayores, como vemos acá. La gráfica se desplazó considerablemente hacia la derecha. Esto también pues, va a arrastrar hacia la derecha la relación presión-volumen de fin de sístole. Vemos cómo va a estar hasta este lado
y agravando pues esta disfunción. Y si el remodelado es progresivo, si no se controla pues con los medicamentos y todo esto, llevarnos pues a una dilatación considerable y una falla cardíaca pues mortal. Este patrón va a ser siempre progresivo, desplazamiento y aplanamiento del bucle presión-volumen. Permite visualizar, pues como dijimos, de forma integral los efectos de la disfunción contráctil, la congestión, la respuesta neurohormonal, la inflamación y el remodelado ventricular en lo que es la insuficiencia cardíaca aguda. Vamos a ver también cómo va a comportarse el bucle presión-volumen cuando hablamos de disfunción diastólica. Y básicamente vamos a hablar de esa disfunción diastólica por disminución de la distensibilidad ventricular. Se manifiesta básicamente como un incremento en la pendiente o desplazamiento hacia la izquierda de la curva de relación presión-volumen de fin de diástole. Vemos acá cómo sería la gráfica normal y acá vemos cuando hay una disfunción diastólica cómo se va inclinando y transformando hacia pues la izquierda. Eso significa que el ventrículo requiere presiones de llenado más altas, va a haber mucho más regimiento de presión para alcanzar un volumen distólico final adecuado, lo que contribuye a congestión y menor tolerancia al ejercicio. Ya en el contexto, por ejemplo, de una estenosis aórtica, vamos a ver que el ventrículo izquierdo se va a enfrentar a una poscarga elevada. Vamos a ver cómo se va a aumentar esta poscarga. La vemos representada en esta región de la curva por un aumento pues ese gradiente aórtico y va a necesitar generar presiones telesistóricas más altas, mucho más altas las presiones telesistóricas para vencer ese gradiente valvular. Como respuesta adaptativa desarrollar una hipertrofia pues concéntrica del ventrículo izquierdo, lo que conlleva pues a un desplazamiento a la izquierda de la relación presión-volumen de fin de sístole, como la vemos acá en la línea punteada azul, y un ligero aumento en su pendiente, o sea que es un poquito más inclinada. ¿Listo? Reflejando pues que hay una mayor rigidez para la expulsión de esto. Sin embargo, esta hipertrofia también empeora la distensibilidad, lo que empina, como vimos en la previa disfunción diastólica, esa hipertrofia va a llevar a disfunción diastólica. Vamos a ver la misma gráfica que vimos en la disfunción diastólica, acá con un aumento de la relación presión-volumen de fin de diástole con aumento de las necesidades de presiones para llenar adecuadamente el ventrículo. Cuando Continuando, entonces vemos acá cómo va a ser el bucle presión-volumen para una estenosis mitral. Básicamente tenemos una válvula mitral estenótica que va a imponer una resistencia al llenado al ventrículo izquierdo, generando pues un gradiente de presión diastólica entre aurícula y ventrículo que va a necesitar que aumente la presión diastólica auricular izquierda pues para mantener un adecuado llenado ventricular. Lo vemos aquí en esta parte de la gráfica y esto lo que va a hacer va a traducirse en un llenado más lento y dependiente de presiones auriculares elevadas pero sin alteraciones directas sobre el volumen sistólico. Vemos como el volumen sistólico se mantiene normal. Evidentemente, por ejemplo, cuando estamos hablando de insuficiencia mitral o aórtica crónica, como una regurgitación crónica, lo que van a hacer ambas es generar un aumento o una sobrecarga crónica de volumen en el ventrículo izquierdo debido al volumen regurgitante y es que vemos como este aumento o desplazamiento de la curva hacia la derecha, vamos a ver como un aumento de la precarga y por tanto el volumen sistólico total. Sin embargo, el volumen sistólico efectivo o como tal el flujo que sale hacia la aorta suele mantenerse estable, incluso disminuido, porque vamos a ver que es importante que aunque se ensancha ese bucle, mucho de este volumen va a ser básicamente por el volumen regurgitando. Y las relaciones presión-volumen, tanto de fin de diástole como fin de sístole, se van a desplazar hacia la derecha, reflejando pues esa dilatación ventricular progresiva. Esas presiones de llenado no aumentan marcadamente, vemos que las presiones van a ser muy similares, gracias a la adaptación pues, que va a tener el ventrículo izquierdo a este volumen extra. Cuando ya estamos en caso como tal en una cardiomiopatía dilatada, ya vamos a hablar de una disfunción sistólica crónica severa, donde el ventrículo izquierdo pues, va a desarrollar este tipo de miocardiopatía como respuesta adaptativa al deterioro de su función contráctil. Entonces eso es lo que nos va a marcar este bucle de presión-volumen en esta cardiopatía dilatada. Aquí vamos a encontrar la pendiente de la relación presión-volumen telesistólica de fin de sístole va a disminuir indicando una contractilidad disminuida. Como vemos acá, este nuevo gráfico con una contractilidad muy disminuida, la gráfica desplazada hacia la derecha. Tanto esa relación presión-volumen de fin de sístole como la relación presión-volumen de fin de diástole se van a desplazar también hacia la derecha, reflejando pues que hay una dilatación progresiva de ese ventrículo izquierdo. ¿Qué va a hacer esto? Que este cambio estructural pero va a permitir un volumen telediastólico mucho mayor. Vemos como este volumen aumentó considerablemente, ¿listo? Pero a costa de un aumento en las presiones de llenado,
una reducción de la eficiencia contráctil y una eventual disminución del volumen sistólico efectivo. Vemos como este es un bucle mucho más angosto que el que vimos previamente. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente lo que hace es el corazón va a intentar compensar la pérdida de función aumentando su tamaño, pero esto empeora el acoplamiento ventrículo arterial y esto básicamente se va a asociar a los síntomas de insuficiencia cardíaca avanzada como disnea, ortopnea, fatiga, bajo gasto y congestión. A continuar, entonces vamos a entrar en el contexto, en el concepto de acople ventriculo arterial. Vamos a entender inicialmente el concepto de elastancia ventricular. Vamos a entender este como una rigidez alcanzada por la pared ventricular y que va a notar el estado contráctil del miocardio en un momento. Para entender un poco mejor, tenemos entonces estas gráficas que tenemos acá a la derecha. Vamos a mostrar 5 diferentes curvas inicialmente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 que van a que se van a representar cada 45 milisegundos entre los 40 milisegundos y los 220 después de iniciada la sístole. Cada curva va a corresponder a la presión desarrollada por el ventrículo durante su contracción para diferentes volúmenes ventriculares después de iniciada esta contracción. La E o la elastancia va aumentando, o esta gráfica, estas curvas que va a ser va aumentando con el tiempo hasta llegar a un valor de elastancia máxima o Emax que vemos aquí en esta, que sea a los 220 milisegundos de iniciar la contracción, cuando el ventrículo pues va a desarrollar el máximo de presión al final de la eyección. Esta Emax o elastancia máxima ventricular no puede ser alterada por cambios de precarga, pues se construye con diferentes precargas. Además no puede ser alterado por la poscarga porque su curva representa la máxima presión de fin de diástole que el ventrículo puede desarrollar para cada pues, volumen ventricular. Pues, por ejemplo, acá como también entonces esos cambios del Emax va moviendo la gráfica, tenemos acá el primer bucle, pero si por ejemplo hacemos un aumento de esa elastancia máxima ventricular, por ejemplo con isoprotenerol, vamos a ver cómo el bucle va a crecer, ya no va a ser desde A, B, C, D, sino desde A', B, C hasta D', aumentando eso también y aumentando pues la pendiente como vemos en esta curva. Y eso nos va a decir entonces también como en esta que los cambios de precarga a este lado, ¿sí? Y los cambios de poscarga pues no nos van a alterar esa elastancia de fin de sístole que vamos a terminar definiendo como la elastancia ventricular o la elastancia de fin de sístole que la vamos a tener de hacer esta fórmula que dice que la presión de fin de sístole sobre el volumen de fin de sístole menos el volumen estresado o el volumen cero, que es el volumen que está en el ventrículo cuando hay una presión cero. Y eso vamos a hablar de elastancia de fin de sístole. Es importante y el otro concepto a tener en cuenta pues va a ser el de la elastancia arterial que la vamos a tener como una relación entre la presión arterial sistólica y el volumen sistólico y dado que el flujo arterial es cíclico lo podemos considerar como la medida más real del tono arterial. Entonces tenemos esta gráfica que básicamente vamos a decir que la elastancia arterial es esta pendiente. La pendiente se forma en que entre que la presión arterial sistólica o la presión al final de sístole de la aorta por el volumen sistólico. Entonces, esa es la pendiente que vamos a llamar como elastancia o elastancia arterial o elastancia de la aorta. Y básicamente va a ser la pendiente negativa y el cambio máximo de presión en la aorta durante la eyección. Ese cambio de presión por un volumen dado es función de la complacencia efectiva del sistema arterial para un ciclo cardíaco dado y asumiendo una poscarga constante, la presión aórtica al final de la sístole está linealmente relacionada con el volumen sistólico como vemos en esta acá. Entonces, por lo tanto, podríamos considerar la elastancia arterial como una medida global de la poscarga y se va a calcular como una presión telediastólica sobre un volumen sistólico o un volumen de fin de sístole como lo vemos acá, listo, sobre el volumen sistólico que con un factor de corrección de 0.9 para esa presión de fin de sístole podemos considerar que es 0.9 por la presión sistólica sobre el volumen sistólico y podríamos tener nuestra elastancia arterial. Y vemos aquí como la elastancia arterial, como esta gráfica definida desde el punto telediastólico cruzando por el punto de fin de sístole, va a verse disminuida aumentada como se vemos en la gráfica pues de poscarga. Entonces es importante tener en cuenta esa elastancia arterial como una forma de ver y entender también pues la poscarga, aunque no sea necesariamente esta y se hace útil pues para evaluar la gráfica también de curva presión volumen, el acoplamiento ventrículo arterial.
Entonces, hablando ya de la parte del acople ventricular arterial, ya teniendo en cuenta los conceptos de la estancia ventricular y la estancia arterial, decimos decir que pues el acople ventricular arterial es cuando el corazón bombea sangre a una velocidad y volumen que coinciden con la capacidad del sistema arterial para recibirlo. Y podemos decir que es la estancia arterial sobre la estancia ventricular, que podríamos tomar esa la estancia ventricular como la relación presión-volumen de fin de sístole, y lo ideal es que esta relación entre esas dos pendientes sea de 1. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una adecuada acople ventricular arterial, que toda la sangre esté saliendo del corazón, está siendo bien recibida por el lecho arterial y nos va a generar una buena perfusión. Entonces, esa acople ventricular arterial lo que va a medir la relación entre la presión generada por la sístole ventricular y los cambios de volumen a nivel de la aorta. Entonces, siempre que vamos a tener esto, entonces, por ejemplo, vamos a ver que la acción de bomba conectada o la podemos entender como una acción de bomba conectada a la carga opuesta por el sistema arterial. Si estas condiciones se cumplen, el sistema cardiovascular va a proporcionar una presión y flujo óptimos para perfundir adecuadamente todas las órganos. Entonces, lo que hace el acople ventricular arterial es permitir que el corazón funcione de manera más eficiente al adaptar la resistencia arterial para mantener un equilibrio adecuado entre la función de bombeo del ventrículo y la carga que éste va a enfrentar. Entonces, esa relación en la estancia arterial, en la estancia ventricular o acople ventricular arterial va a expresar la eficiencia del sistema cardiovascular para proporcionar una perfusión periférica adecuada y un suministro de oxígeno a los órganos a través de la interacción dinámica entre el corazón y un sistema vascular receptor de ese flujo. Entonces podemos ver, por ejemplo, acá en esta nuevamente una gráfica presión-volumen. Vemos como teniendo una relación en la estancia arterial, en la estancia ventricular o una acople ventricular arterial de 1, la eficacia de la gráfica es la mejor. Tenemos un buen volumen sistólico con unas buenas presiones de llenado, pero cuando esta relación se hace mucho mayor a 1, vemos como el volumen sistólico disminuido con presiones de llenado mucho más altas y presiones aumentadas y una contractilidad considerablemente disminuida. Entonces, esta relación este acople ventricular arterial va a ser demasiado importante para mantener una adecuada fisión. También es importante que el diagrama presión-volumen nos va a ayudar a ilustrar la mecánica ventricular, pero también es una forma de entender los determinantes del consumo de oxígeno. Recordemos entonces dos partes importantes, el trabajo sistólico y la energía potencial o trabajo interno y externo, básicamente lo que van a generar todo el núcleo, la forma del área presión-volumen, que es la sumatoria de estas dos, y cuando vamos a esto vamos a asociar esta área presión-volumen aquí en este eje con el consumo de oxígeno miocárdico por latido y vamos a ver cómo están relacionados. Entonces vamos a ver que eso tiene una relación lineal, de ese consumo de oxígeno tiene una relación lineal con el área presión-volumen y esa línea de consumo de oxígeno versus la presión, el área presión-volumen mantiene la misma pendiente con cambios en la contractilidad, pero el intercepto aumenta si la contractilidad sube, mayor gasto de calcio y disminuye si la contractilidad disminuye. Pero también los cambios en la frecuencia, vamos a ver que no van a modificar esta relación por minuto. Y cuando vemos ese consumo de oxígeno por minuto, se obtiene pues multiplicando ese consumo por latido por la frecuencia cardíaca. Entonces es importante que, como vimos, esta relación es lineal, pero vamos a tener consumo de oxígeno basal, es importante por latido, dado por el trabajo mecánico, el ciclo del calcio y el metabolismo basal. Entonces es importante partir desde que, aunque esta relación es lineal, tenemos un consumo de oxígeno basal que no se puede pues modificar por esto. ¿Qué aplicación clínica pueda tener esto? Por ejemplo, choque cardiogénico, vamos a hablar del poder cardíaco de salida, que es básicamente ese trabajo sistólico por la frecuencia cardíaca, que lo han propuesto como un índice pronóstico en shock cardiogénico, pues que con valores bajos que van a estar relacionados con mayor mortalidad intraoperatoria. Y las mejoras en este poder cardíaco lo que van a hacer es mantener durante el tratamiento se asocian con mejor evolución clínica. Entonces, siempre integrando todo esto, vamos a entender mejor la eficiencia energética del corazón y valorar el impacto hemodinámico y metabólico de nuestros pacientes. Vamos a ver cómo esa relación entre el consumo de oxígeno y el área presión-volumen va a haber una relación entre estas y que nos va a permitir evaluar la eficiencia energética del miocardio, es decir, cuánta energía consume el corazón por la cantidad de trabajo mecánico que realiza. Ahí, como vamos a ver, vamos a tener básicamente una línea base que en condiciones de contractilidad estable, al variar la precarga y poscarga, se obtiene una relación lineal entre el consumo de oxígeno
y la presión, la área de presión volumen. Esta relación tiene tres componentes que vamos a tener básicamente, lo que vimos previamente: metabolismo basal o la energía celular en reposo, el acoplamiento, excitación, contracción, que va a consumir una gran parte de energía, y ya sí el trabajo mecánico dependiente del área presión volumen, donde vamos a ver que es esta línea que tenemos acá. La pendiente de la línea va a representar la inversa de la eficiencia de la contractilidad, que sería la pendiente es igual a 1 sobre eficiencia contráctil. Ya continuando vamos a ver cómo en esta el efecto de las catecolaminas, por ejemplo en esto sería el uso de dobutamina, nos dan en este ejemplo, podríamos ver cómo estas van a aumentar el acoplamiento, excitación, contracción, lo que va a hacer que vaya a haber más calcio, que vaya a haber mayor activación contráctil, y esto va a desplazar, como vemos, la línea hacia arriba en paralelo sin cambiar la pendiente. La pendiente se mantiene lo mismo, pero vemos como el excitación contracción ya no es igual de ancho en este, sino que ha aumentado considerablemente de tamaño. No va a modificar el trabajo mecánico ni el metabolismo basal, pero el corazón consume más oxígeno por latido debido al aumento pues, en el gasto de calcio. Continuando con eso, si tenemos acá la gráfica C, lo que nos va a mostrar esta gráfica C es que va a haber un efecto beta bloqueadores, lo que esos efectos van a disminuir el acople pues entre excitación contracción, a disminuir la activación contráctil. Entonces vemos cómo se ve reducido esto y la línea se desplaza hacia abajo en paralelo nuevamente sin cambiar esta pendiente. Esto indica que los bloqueadores beta, el corazón consume menos oxígeno a igual pues área presión volumen. Terminando, entonces entendamos que la eficiencia de trabajo sobre la eficiencia mecánica, vamos a tener muy en cuenta eso. Básicamente vamos a asimilar que son recíprocos, y vamos a hablar de esa eficiencia ventricular como ese trabajo sistólico sobre el área de presión-volumen. Vamos a hablar que es como una fracción. Vamos a hablar de que es la proporción de energía mecánica total que es transformada en trabajo sistólico en cada latido. Eso nos va a hablar de esa eficiencia ventricular. Y vamos a decir que es la proporción de energía consumida que es transformada en trabajo sistólico en cada latido. Entonces, esa lo vamos a ver que ese PVA, o esa área de presión volumen, la vamos a convertir a definir como también el consumo de oxígeno, y vamos a ver que esa relación entre trabajo sistólico y consumo de oxígeno máximo se va a dar, o va a ser la más efectiva, cuando tenemos un acople ventrículo arterial de 1. Como dijimos previamente, lo ideal es tener siempre esa relación en la estancia ventricular y la estancia arterial en 1. Y eso va a hacer que se genere el ventrículo externo genere un volumen minuto apropiado con el nivel mínimo de consumo energético. O sea, estamos generando la mayor eficiencia mecánica o eficiencia de trabajo, y eso es lo que busca darse eso. Entonces, ya para concluir, vamos a traer que las gráficas pueden integrar múltiples variables en un solo diagrama, lo que va a permitir analizar la relación entre diferentes factores y comprender mejor la fisiología y la fisiopatología. Presión por volumen es trabajo, y esto es igual a consumo de oxígeno, recordemos, y presión por volumen es esa área de presión-volumen, como vimos al final, consumo de oxígeno. El bucle de presión-volumen del ventrículo izquierdo proporciona la representación gráfica dinámica de la función cardíaca, mostrando las relaciones entre la presión intraventricular y el volumen ventricular a lo largo del ciclo cardíaco. Y el acople ventricular arterial es fundamental para un funcionamiento eficiente del corazón, ya que asegura una transferencia de energía óptima entre el ventrículo y la aorta durante el ciclo cardíaco. Muchísimas gracias por su atención.